Bueno, nos hemos reunido esta tarde para hacer otra de las actividades que coordino en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y en este momento vamos a hacer una actividad que ha propuesto la doctora Bárbara Peñalosa, de gran interés, como todo lo que propone la doctora Peñalosa, y tengo el gusto y el placer, también diría, el honor de dirigir o coordinar esta actividad. Voy a leer un pequeño currículum abreviado de la doctora Peñalosa y voy a decir lo siguiente. La doctora Peñalosa es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías en la Universidad de Salamanca, doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, especialista en Derecho Informático en la Universidad Nacional de San Luis y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, directora y docente del Diplomado Cibercrimen y Evidencia Digital 2021, coordinadora y docente del Diplomado Cibercrimen y Evidencia Digital 2020 y coordinadora y docente de Diplomado Abogacía Digital y Estado 4.0 de la Universidad Champagnat 2019. Es vicepresidente segunda de la Asociación de Derecho Informático Argentina, ADIAR, corresponsal por la Red Iberoamericana de Derecho Informático en Mendoza y ha participado en la redacción de proyectos de ley en la provincia de Mendoza. Autora de diversas publicaciones, disertante en congresos, foros y simposios nacionales e internacionales. Sin nada más que decir, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, es un gusto para mí volver a compartir dentro del marco de estas jornadas que propone la facultad, volver a compartir con ustedes. Agradezco su presencia en esta tarde tan calurosa a lo largo de todo el país. Veo caras que no son solo mendocinas, así que bienvenidos a todos. Espero, bueno, es un tema que a mí me ha apasionado analizarlo. Espero poder transmitirles eso porque, bueno, si no, no quisiera aburrirlos en esta tarde. Voy a esperar que empecemos a transmitir la presentación. Esta charla viene a ser continuación de otra que ya hicimos hace unos meses atrás, donde se planteaba, digamos, esta problemática ya en los tribunales, y de esa fecha más o menos de la jornada anterior a esta parte, ya hemos visto respuestas jurisprudenciales, algunas mendocinas y otras respuestas en algunas otras provincias que algunos colegas han tenido la amabilidad de compartirme y que yo vengo a compartir con ustedes. Hablábamos al principio de esta problemática que se incrementó, se acrecentó en el contexto de pandemia. Si querés podemos ya pasar a la segunda diapositiva. Ale, ahí está. En este contexto de pandemia, en donde hubo un traspaso masivo de la población al entorno digital para realizar actividades que habitualmente estaban acostumbrados a hacerlas de forma presencial, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ir al banco y solicitar un préstamo, ir al banco y hacer un reclamo o hacer una consulta. Esto, por dar un ejemplo, también el incremento en el ciberdelito se presenció con la masividad en el uso del comercio electrónico que antes no se había dado de la forma que el contexto pandemia marcó, ¿sí? Dentro de este contexto, específicamente surgieron defraudaciones informáticas que consistían en, por una parte, lograr inducir a error al titular de una cuenta bancaria a través de lo que se conoce como phishing, ¿sí? Que es mediante el uso de ingeniería social. Ahí veo que capaz que si pones ocultar, Ale, se sale el cartelito ese de abajo, pero no importa si lo dejas así. Lo que pasa es que está en PDF y por eso tal vez te sigue apareciendo no en pantalla completa, no hay problema. Decía que el ardid consistía justamente en inducir en engaño al titular de una cuenta bancaria
con distintas excusas. Por ejemplo, algunas de las excusas por las cuales efectivamente nos han consultado y efectivamente vamos a ver en las sentencias, en otras provincias también se repetían, la posibilidad de acceder a un beneficio social, a alguna jubilación, la posibilidad haber ganado un premio, sí, haber ganado un premio de un hipermercado, de un programa televisivo, haber ganado un premio de alguna compañía de lotería, ¿sí? Así fueron más o menos las excusas con las cuales inducían a error a las víctimas. Estas caían en esa red de ingeniería social y de a poquito les iban extrayendo datos, ¿sí? Esos datos luego eran utilizados por los delincuentes para acceder y apropiarse de sus cuentas bancarias y una vez allí realizar cualquier tipo de maniobra, ¿sí? Las fiscalías a las cuales llegaron las denuncias de este delito la encuadraban en la defraudación informática porque justamente lo que hacían los delincuentes era hacer una alteración en el funcionamiento del sistema utilizando indebidamente, sin la autorización del titular, datos personales del mismo, ¿sí? Por eso es que se investigaba de esta manera. La característica que tiene este tipo de fraude específico, a diferencia del estafa o el fraude genérico del 172, y aquí voy a citar a voy a citar a Sabrina Lamperti, que en la jornada anterior me acompañó. Citándola a ella, puedo decir que la estafa genérica tiene la característica de que el ardid es realizado por el sujeto activo del delito y lo que es el engaño y la disposición patrimonial que realiza la víctima producto de ese engaño caen en el sujeto pasivo, que es la víctima. En el caso de la defraudación informática, así como se repite en otros casos, por ejemplo, la defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, se desplazan estos elementos de la defraudación y el ardid está en manos del delincuente, el engaño en manos de la víctima titular de la cuenta, pero el desprendimiento patrimonial vendría estando en cabeza del banco, ¿sí? Porque en estos casos, concretamente, más allá de que en algunos los delincuentes también se hacían con los fondos que la víctima tenía en la cuenta, también solicitaban al banco, utilizando indebidamente los datos que habían obtenido mediante phishing, y solicitaban un préstamo bancario, ¿sí? Ese préstamo bancario se acreditaba inmediatamente y ahí los usuarios descubrían que en realidad tenían un préstamo preaprobado, que en ese momento de que abrían la cuenta en el banco en cuestión, habían adherido a un contrato por el cual tenían ya preaprobado un préstamo que a un solo clic se podía solicitar. La mayor parte de los usuarios desconocía esta situación. Entonces, el banco transfería el préstamo de forma inmediata y los delincuentes, con la misma inmediatez, transferían esos montos a cuentas que o bien eran de titularidad de partícipes del delito o bien eran de titularidad de otras víctimas, ¿sí? Entonces veíamos otros tipos de estafas concomitantemente en las cuales, por ejemplo, la víctima vendía un bien por Marketplace de Facebook, allí ese bien valía 14.000 pesos y simulando el delincuente comprar el bien, bueno, le decía, sin querer te transferí en vez de 14.000, 140.000, vos me devolverías la diferencia. Y entonces así es como se iban haciendo con el dinero, ¿sí? De manera que en algunas ocasiones esas mismas cuentas también eran de titularidad de víctimas de otros fraudes, ¿sí? No necesariamente de partícipes necesarios en el delito de defraudación. Dicho esto, nos explicaba Sabrina Lamperti en ese momento que si bien uno tenía que hacer la denuncia penal necesariamente para poder iniciar el reclamo en el banco, esta denuncia penal en ocasiones quedaba trunca
o seguía la investigación, pero solo a los fines de dar con los delincuentes, es decir, de dar con aquellos que cometían el ardid, la conducta típica, pero no así solucionar el inconveniente económico que le quedaba al usuario del banco. Esto es, un préstamo con altas tasas de interés que debían o que veían debitadas automáticamente ya de sus cuentas todos los meses. Es por esto que se empezaron a iniciar acciones en la justicia civil, justamente en el marco de la defensa del consumidor, puesto que estamos ante una relación de consumo, ¿sí? Así es que estábamos en presencia de un contrato de adhesión a distancia en el marco del artículo 1105 del Código Civil y Comercial, concretamente un préstamo bancario, ¿sí? Ese préstamo bancario está regulado por el artículo 1408 y requería la firma escrita. Pero en este caso, al ser online, esa firma escrita era suplida por la firma electrónica, ¿sí? Que otorga el usuario al hacer clic, ¿sí? Al loguearse en su home banking con un usuario, una clave, y hacer clic en el solicitar el préstamo, ¿sí? Esto tenía la particularidad de remitirnos, ya habíamos dicho en esa oportunidad, al artículo 288 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que hoy en día se encuentra un tanto controvertido, puesto que exige para los contratos a distancia, ¿sí? Los contratos online, que se van a considerar que están firmados si la firma es digital, no si la firma es electrónica. Si yo tengo la firma electrónica, entra en juego una presunción que establece la ley de firma digital que dice que si esa firma se presume que es del titular, salvo prueba en contrario, ¿sí? O salvo desconocimiento. En estos casos, los usuarios abiertamente estaban desconociendo haber firmado, porque de última ellos se acercaron al cajero y cayeron en el engaño con el objeto de o recibir un premio o de recibir un beneficio social, pero ni remotamente tenían en sus planes solicitar un préstamo bancario, ¿sí? Ni siquiera ellos conocían las modalidades del préstamo, las tasas de interés, las formas de pago. Las desconocían absolutamente porque ni siquiera tenían una copia de ese préstamo para saber a qué atenerse, ¿sí? Esto también significa una causa de nulidad de ese contrato, porque el contrato de préstamo bancario concretamente exige que se le demuestre o se le otorgue una copia al usuario y él pueda conocer todos los pormenores de ese préstamo al que se está sometiendo y que luego quedará pagando durante años. Bueno, no sé si Ale no está pasando la diapositiva. Si no, la paso yo. Bueno, fuera de lo que era el contrato en sí mismo, también hablábamos en ese momento de lo que eran las responsabilidades del banco en cuestión. Concretamente, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, estaríamos ante una responsabilidad objetiva del banco. Específicamente, el banco está obligado, ya que impone a sus usuarios, primero, un préstamo preaprobado, segundo, el uso de estos medios. Sí, no sé, bueno, ya enseguidita, en todo caso, las paso yo porque me interesa que después puedan acceder a la lectura de algunas de las diapositivas. Les decía que los bancos también tienen o pesan sobre ellos una responsabilidad de seguridad, ¿sí? Están en una obligación de seguridad, que es una obligación de raigambre constitucional, que viene por el artículo 42, pero que es receptado por la Ley de Defensa. Barbie, sí. Indícame y te paso la diapositiva. Es que yo no la veo la diapositiva, y acá Nahuel dice que él no la observa tampoco. No se estaría pasando. A ver, mira, la estoy viendo. A ver, para. Ha quedado como Ahí si no fuera la la foto de perfil, digamos. Banca. Bien, yo voy siguiendo porque estamos dentro de este breve repaso que les proponía por si no habían participado de la jornada anterior. Bien, ven
vemos que pesa sobre la entidad bancaria la obligación de seguridad, ¿sí? Y esa seguridad tiene que ser igual, la seguridad online que se le otorga al usuario tiene que ser la misma que se le otorga si él fuera de forma presencial. Recordemos que en el contexto de pandemia, los usuarios ni siquiera podían acudir a las sucursales, ¿sí? Ni siquiera estaban cerradas. Entonces, las únicas vías que tenían para comunicarse con su entidad bancaria era por teléfono o mediante su home banking, y en el peor de los casos, muchas entidades bancarias lamentablemente optaron por las redes sociales, ¿sí? Y ahí fue donde los delincuentes captaron la mayor cantidad de víctimas, ¿sí? En los reclamos que los usuarios hacían en las redes sociales oficiales de los bancos, las cuales eran revisadas por estos delincuentes para lograr justamente ver quiénes querían contactarse con el banco y simulaban ese contacto. Ahí lograban que la persona les dijera cuál era la consulta, el inconveniente que tenían, y ahí es que las mandaban a los cajeros automáticos y les decían, bueno, para solucionar tu inconveniente, yo tengo un caso concreto del Banco Nación. La mujer quería comprar una computadora que el banco ofrecía en su página, no podía hacerlo, entonces con esa excusa la contactan, dicen, bueno, para que vos puedas comprar la computadora, tenés que ir al cajero, activar unas claves, obviamente que nunca les decían qué claves eran, no les estaban diciendo, te estoy solicitando el token, ¿sí? Les decían, bueno, son unos números, siempre caían en la confusión porque en general no les pedían ni usuario ni contraseña, solo el código de seguridad. Entonces, bueno, por eso es que caían en estos errores. El Banco Central de la República Argentina, yo les había apuntado previamente, tiene una serie de comunicaciones, ¿sí? E incluso hay una ley que data del 2010 que exigen concretamente medidas de seguridad a los bancos. Una de esas, por ejemplo, que está incluso en una ley nacional, es que cuando uno ingresa a un cajero automático, supuestamente no podría hablar por teléfono, ¿sí? Más allá de eso, se exigen en distintas comunicaciones distintas obligaciones de seguridad que los bancos no cumplen directamente, ¿sí? Y asimismo, vemos, o yo les comentaba, que en otras latitudes, como por ejemplo en España, ante circunstancias de la misma naturaleza, la obligación, digamos, de, por ejemplo, en este caso, cargar con el efecto del delito, es decir, el daño patrimonial, si no hay una verificación de identidad, la soporta la entidad bancaria y, digamos, esto, si también el banco tiene que otorgarle al usuario un mecanismo de denuncia adecuado, ¿sí? Entonces, si el usuario inmediatamente que advierte el hecho lo denuncia, se libera también de cualquier tipo de responsabilidad, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que alegaban los bancos? Que la víctima no podía alegar su propia torpeza, porque en definitiva, al fin y al cabo, las víctimas habían otorgado estos datos voluntariamente, dicen los bancos, porque no estaban sometidas a ninguna fuerza física, ¿sí? Pero sí estaban sometidas al engaño, ¿sí? Vemos que los bancos pusieron o obligaron a solamente poder denunciar o comunicarse con el banco por teléfono o mediante vía electrónica, es decir, correo electrónico o por redes sociales. Pero si bien el préstamo preaprobado yo podía sacarlo un domingo a las 5 de la tarde, el banco a esa hora estaba cerrado, ningún operador me iba a atender, entonces los usuarios no podían corroborar que lo que les estaban pidiendo era como se los estaba diciendo el delincuente, ¿sí? Obviamente los delincuentes no lo hacían un lunes a las 10 de la mañana, sino que aprovechaban los feriados y los fines de semana para contactar a sus víctimas y que éstas luego no pudieran hacer de forma inmediata la denuncia en el banco. Bueno, dicho esto, empezamos a ver
Luego de la difusión en los medios de comunicación, una difusión masiva de estas estafas, las mismas fiscalías especializadas a lo largo del país salieron a informarnos de estas modalidades en las noticias, los medios de comunicación. Finalmente, el Banco Central saca la comunicación A7370 el 24 de septiembre del 2021. Lamentablemente estas estafas comenzaron con anterioridad y reconoce de alguna manera la necesidad de que las entidades bancarias asuman una actitud más proactiva y protejan a sus usuarios de esta modalidad. Concretamente, les obliga a verificar fehacientemente la identidad de las personas que están solicitando la acreditación de estos créditos preaprobados a través de canales electrónicos. Para ello, dice, van a tener que hacer un monitoreo y control de qué puntos de contacto tienen con su usuario, ¿sí? Y comprobar que no se han modificado recientemente, porque obviamente que los delincuentes entraban al home banking y cambiaban todo para que el usuario no recibiera ninguna información, ¿sí? Y adviertan que la misma comunicación dice lo que refuerza la obligación que ya tiene la entidad financiera de la responsabilidad de detectar la posibilidad de engaños de ingeniería social. ¿Sí? Entonces, acá expresamente en esta comunicación, el Banco Central hace referencia a las obligaciones que ya tenían las entidades financieras en virtud de otras comunicaciones que, como les digo, datan del año 2010 aproximadamente. Además, dice que la entidad va a tener que comunicarle a través de los puntos esos de contacto que el crédito está aprobado, ¿sí? Y que se le va a adjudicar 48 horas hábiles siguientes si no hay oposición, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba? Esto era inmediato, entonces yo tengo casos de personas que ni siquiera operaban vía home banking, ¿sí? Y en cuestión de segundos se abría la cuenta de home banking, se solicitaba el préstamo preaprobado y se daba de alta a 3 usuarios y se les transfería inmediatamente a esos 3 usuarios, mientras la persona estaba en el cajero automático con su tarjeta. Todo eso ocurría en segundos, o sea, la persona ni siquiera había llegado a su casa y se había conectado. Es decir, que se estaba suponiendo que, por ejemplo, una persona de 60 años tenía la capacidad de hacer todo esto desde su teléfono, desde el cajero, donde supuestamente no podía usar su teléfono celular. Esto ya es un indicio o una respuesta importante por parte del Banco Central ante esta situación, porque esta situación ha sido masiva a lo largo de todo el país. Dicho esto, bueno, también en la otra jornada hablábamos del problema de la competencia en los casos en que el demandado es el Banco Nación. Que aquí también hemos tenido algunas respuestas en Mendoza, pero lo voy a dejar si hacemos tiempo para el final, para poder analizar concretamente algunas respuestas jurisprudenciales que hemos visto. Aquí en Mendoza, al menos lo que yo he llevado a la justicia y conozco, desconozco si otros colegas fueron a los tribunales, llevaron casos y han tenido resoluciones de otra naturaleza. De las medidas cautelares solicitadas, me han sido todas otorgadas, ¿sí? En distintas modalidades. Habían casos en los cuales se estaban debitando las cuotas o que se estaban por debitar. Y otros casos en los cuales ya habían cuotas debitadas de antes, ¿sí? Entonces, en algunas medidas solicitamos que del stop debit, es decir, que el préstamo dejara de descontarse mensualmente de forma automática de los haberes de los clientes o de los usuarios, ¿sí? Consideremos que tengo casos en donde esas cuotas insumían el 60%, en el peor de los casos, el 60% de los haberes del usuario, ¿sí? Es decir, que esa persona, si hubiese querido acceder a ese préstamo concurriendo personalmente al banco, nunca se lo hubiesen otorgado porque sus haberes no lo hubiesen permitido. Y la devolución de cuotas debitadas. En otros casos, los jueces no resolvieron la devolución de las cuotas que ya habían sido debitadas, pero sí el stop debit. Y en varios de estos casos, sobre todo los que tienen
por demandado al Banco Nación, si bien estas medidas cautelares se encuentran firmes, los bancos en ocasiones no las cumplen, y ya han habido algunos juzgados que han establecido la aplicación de astreintes. Si pasamos a las próximas diapositivas, les traigo como ejemplo algunos de estos casos de que son medidas cautelares que ya están firmes y que las pueden, a las cuales pueden acceder. Si pasamos a la siguiente, tenemos en el caso del stop debit más devolución de cuotas debitadas, este caso que les traigo, que este es del Tribunal de Gestión Asociada número 1 de la doctora Álamo. Ella, además del stop debit, solicitó la devolución de las cuotas debitadas y también la aplicación de astreintes porque el banco no ha cumplido acabadamente con la medida cautelar, concretamente no ha devuelto las cuotas. Si seguimos en la otra diapositiva, solo les traigo algunos ejemplos de stop debit. Hay varias medidas cautelares que ya se encuentran firmes en la justicia mendocina. Una de ellas es en el caso Gómez Mariela. En este caso es la primera Cámara de Apelaciones la que ordena el stop debit. Y otro de los ejemplos es este de Villegas, que es del tercer Tribunal de Gestión Asociada. Si pasamos al otro, concretamente uno que se encuentra firme y es la aplicación definitiva de astreintes, es este otro caso que es el del tercero Tribunal de Gestión Asociada, que el banco lleva meses sin cumplir la medida y directamente se le aplicaron astreintes a esta fecha y se ordenó la compulsa penal en virtud del artículo 239 del Código Penal por el incumplimiento de la medida, justamente, lo cual también se le ha dado curso en la justicia penal. Si seguimos, aquí en la provincia de Mendoza no hemos tenido aún respuestas de fondo, del fondo de la cuestión, porque, bueno, han sido recientemente iniciadas y en su gran mayoría son contra el Banco de la Nación y se está discutiendo el tema de la competencia, que era yo lo que les comentaba en la jornada anterior, que por la ley orgánica del Banco Nación es que debiera ser competente la justicia federal, pero bueno, entre esa ley orgánica y la reforma constitucional hay casi 20 años de diferencia, el derecho ha evolucionado y por eso es que se ha planteado que tramite en la justicia ordinaria, puesto que nuestro Código Procesal Civil y Comercial prevé específicamente un proceso de consumo que justamente trae o aplica aquello que la Constitución Nacional, en el artículo 42, exige para que el usuario, el consumidor, pueda acceder debidamente a la justicia y acceder a una sentencia en un tiempo razonable y a una tutela efectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, es por eso que se ha planteado, pero bueno, hasta ahora, en primera instancia, curiosamente, todas las resoluciones son exactamente iguales, ¿sí? Así es que veremos en Cámara cómo se resuelve. Distinto lo que ha ocurrido en otras provincias, ¿sí? En Entre Ríos, por ejemplo, podemos marcar dos casos. Uno de ellos inclusive llegó a la Suprema Corte de Entre Ríos. Y en Rosario también tenemos este caso Gómez Betsabé, que es de primera instancia. Y bueno, hemos advertido, estábamos muchos colegas del país expectantes a ver si teníamos una resolución en segunda instancia porque había sido apelado, pero ya han pasado muchos meses y sospechamos que tal vez, ojalá así sea, en beneficio al usuario, hayan podido llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿sí? Porque todavía no hay sentencia de Cámara. Destaco así rápidamente, para después entrar concretamente en algunos puntos, cuáles son algunos de los fundamentos que más podemos destacar en estos antecedentes. En el caso de Gómez Betsabé realmente se hace un análisis adecuado de la problemática, ¿sí? Se sitúa el caso en este contexto de pandemia, en donde los usuarios se vieron obligados a utilizar sí o sí el canal digital para
operar con su entidad bancaria, considera el aumento digamos, cómo los ciberdelincuentes aprovecharon esta situación y aumentaron considerablemente los casos de ciberestafas, y también hace un análisis adecuado del delito o el despliegue del ardid, ¿sí? Porque los otros antecedentes confunden un poco lo que es la parte penal de esta situación, que de una u otra manera incide, porque es necesario comprender cómo funciona este ciberdelito para poder resolver en consecuencia, ¿sí? Como les decía, esto comienza a través de la modalidad que se conoce como phishing, que estrictamente el phishing no es un delito penal, es decir, no es una conducta típica, sino que solo consiste en acceder indebidamente a través de técnicas de ingeniería social a datos personales de las víctimas, ¿sí? Y esta modalidad puede servir para cometer otros delitos, ¿sí? Ya sea acceder indebidamente a sus cuentas, por ejemplo, cuentas de correo electrónico, redes sociales, no necesariamente cuentas de bancos, o para cometer la defraudación con tarjetas de crédito o de débito, ¿sí? Y que fíjense que las fiscalías, cuando llega una denuncia por delito con tarjeta de crédito, no se detienen a preguntarse cómo es que el delincuente se hizo con los datos, ¿sí? Lo único que investigan es que entre el delincuente y la víctima no hay relación, y que el delincuente ha utilizado los datos personales de la víctima sin su consentimiento, sin su autorización o en contra de su consentimiento, ¿sí? Entonces, el delito, digamos, o sea, la participación de la víctima en la comisión del delito está en esta primera etapa, ¿sí? Pero luego tenemos que el desprendimiento patrimonial lo realiza el banco, ¿sí? No aquel de quien se obtuvieron los datos, ¿sí? Y abiertamente algunos de estos antecedentes dicen, sí, es claro que el préstamo lo solicitaron los delincuentes, no lo hizo la víctima, no tenía la intención de solicitar ese préstamo, pero confunden estas figuras. Luego traen como fundamento lo que es la creación doctrinaria por parte del doctor Lorenzetti de los sistemas expertos, es decir, cuando en la relación de consumo la parte dominante trae un sistema experto y se lo impone de alguna manera al usuario, está obligado a otorgarle la misma seguridad que le otorgaría si fuera personalmente. Y por otro lado, esta teoría, digamos, o esta doctrina, lo que nos trae es que hay una especie de confianza por parte del usuario en el sistema que le trae, en este caso, la entidad bancaria. Entonces, se bajan un poco las defensas al momento de operar con el sistema, ¿sí? Entonces, la persona o el usuario confía en el uso de ese sistema y, por ejemplo, como en muchos casos, la víctima está convencida de que efectivamente estaba tratando con un operador del banco, ¿sí? Porque, bueno, yo escribí por la página de Facebook del banco, puse que me quería comunicar, inmediatamente me saltó un mensaje privado de Facebook que decía en qué la puedo ayudar, el perfil era como el del banco, me pidieron el teléfono, inmediatamente me llamaron. Realmente si uno lee los mensajes y los analiza, entiende cómo la persona ha caído en el engaño, ¿sí? Entonces, esto también es uno de los argumentos fuertes. Y hablando de responsabilidad objetiva de los bancos, tenemos que el banco, digamos, si prueba la culpa de la víctima, se libera de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones fuertes también a analizar es cómo incide este desprendimiento que hace la víctima de sus datos en el nexo de causalidad, si logra romperlo o no, ¿sí? En base a eso van estas respuestas.
Si querés pasamos a la próxima diapositiva. Concretamente, y siguiendo el mismo hilo conductor, tenemos que en general se ha solicitado la nulidad de ese contrato, la nulidad del préstamo bancario y el resarcimiento integral por el daño que esta situación le ha provocado a la víctima, ¿sí? O al usuario. Tanto daño patrimonial, puesto que en algunos casos tuvieron que pagar cuotas de préstamo, otros usuarios cancelaron los préstamos, e inclusive en otros casos se provoca el delincuente cuando ingresa también hace transferencias de fondos que la víctima tenía en su cuenta, como es el caso de Gómez Betsabé, que justamente la víctima tenía unos $1.600 que también son transferidos, ¿sí? Concretamente, respecto al punto de nulidad de préstamo bancario, vamos a hacer así un breve repaso porque ya se me está agotando el tiempo que me han otorgado. En esta sentencia de Gómez Betsabé, que lamentablemente al acceder al documento del mismo, no tengo una fecha concreta porque no sale en el documento la fecha, sí que es del año 2021, ¿sí? No habla de nulidad del préstamo, no se mete el fallo en la nulidad, en la figura jurídica nulidad, sino que simplemente habla de cancelación. En este caso, concretamente, es uno de estos en donde la víctima es contactada luego de que hace un reclamo en una red social y justamente en la medida cautelar es que pide la cancelación del préstamo, ¿sí? No en la cuestión de fondo. Entonces, como la medida cautelar y la cuestión de fondo son tratadas en la misma sentencia, directamente en un párrafo, en primera instancia, se establece que en relación a la cancelación del préstamo, no la nulidad, dice que ese otorgamiento del crédito ha formado parte de la maniobra fraudulenta, ¿sí? Eso ha permitido la transferencia de los importes otorgados a terceros. Entonces corresponde, dice, su cancelación inmediata y el cese en el débito de las cuotas mensuales y consecutivas que se realizan las cuotas del autor. En este proceso, las cuotas que ya han sido debitadas no son ni pedidas como medida cautelar ni como daño patrimonial. Entonces no sé si a la víctima se las devolvieron o no, porque como les contaba, sospechamos que tal vez se haya llegado a un acuerdo extrajudicial en este proceso. Si pasamos a la otra diapositiva, entramos ya en análisis de los otros procesos que son de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Este proceso Gauna tiene confirmación en la Cámara y el otro que les traigo para explicar tiene confirmación de la Suprema Corte. En primera instancia, en Gauna, en este caso, lo que caracteriza es que la mujer, digamos, que es engañada, viene engañada por el lado de que había ganado un concurso de Hola Susana, del programa de Hola Susana. La llaman por teléfono y le dicen que habían ganado de ese programa, ¿sí? Bueno, lo traigo a colación porque hay todo un análisis de cómo es que fue engañada, de cómo podía ser posible si el programa no estaba al aire, y se van muchas páginas el fallo en eso, que en definitiva no interesa cómo, digamos, fue engañada, la cosa es que simplemente la engañaron. Pero bueno, hay una gran disquisición respecto de eso. Y respecto de la solicitud de la nulidad, en primera instancia, ya 21 de mayo del 2021, es decir, con esta problemática ya en conocimiento de público y notorio conocimiento, la sentencia dice que si bien está del todo claro que el préstamo fue gestionado por los estafadores, ¿sí? No cabe lugar a dudas de eso, porque no es un hecho controvertido, están de acuerdo ambas partes. Ella dice que aún si hubiese existido error como vicio de la voluntad, debe repararse que, de acuerdo a lo establecido por el 265 y 266 del Código Civil y Comercial, para que el error cause la nulidad del acto, si se trata de actos jurídicos bilaterales, como es este caso, debe ser reconocible por el destinatario
Entonces, así dice, para proteger la buena fe y seguridad en el tráfico, ¿sí? Son figuras compatibles con el deber de información que integra la estructura elemental del derecho contemporáneo, ¿sí? Entonces, se centra en, primero da por sentado que el vicio de la voluntad es el error al momento de contratar este préstamo, ¿sí? Yo creo que el vicio no vendría concretamente por el error, sino que tenemos como causa un delito penal del contrato en sí mismo. Entonces ya podemos partir de ahí y directamente no hay voluntad. Ya con el Código Civil y Comercial nuevo no está más la figura del acto inexistente, pero al faltar directamente la voluntad como un elemento esencial del contrato, se podría hablar de que el contrato directamente no existe. Pero en esta sentencia se toma que el vicio de la voluntad es el error, ¿sí? Entonces, por eso es que se basa en estos dos artículos, dejando un poco de lado este principio proconsumidor, ¿sí? Que nos trae ya el artículo 42 de la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, que la interpretación siempre debe ser favorable al consumidor y que es la parte más débil de la relación. Yo no encuentro aquí el respeto hacia ese principio, puesto que está abiertamente aceptando que el consumidor no pidió ese préstamo, ¿sí? Y sin embargo, va a quedarse por años pagándole el préstamo al banco con tasas de interés que son considerablemente altas, ¿no? Entonces, el único que se ve perjudicado es el consumidor porque los delincuentes se llevaron su motín y el banco se queda recuperando ese dinero con buenos intereses, así es que el único que se ve perjudicado es el consumidor por haber creído que Susana Jiménez lo estaba llamando. Seguimos con la otra diapositiva. Como les decía, estaba esto de que el error deba ser reconocible, ¿sí? Aún si tuviéramos este motivo como nulidad, como es el error en la voluntad, cabe también preguntarnos si para la entidad bancaria podría o no ser reconocible el error, ¿sí? Sobre todo en casos como yo les anticipaba, en donde el usuario nunca siquiera había operado a través de home banking, ¿sí? La mayor parte de los casos que tengo son de esta naturaleza. No tenía cuenta de home banking, la crearon los delincuentes. En cuestión de segundos, el sistema, digamos, no tuvo ninguna alerta y podría tenerla, y de hecho ahora el Banco Central se las exige, para reconocer que toda esa seguidilla de actos al menos no era sospechoso, ¿sí? Y entre tanto el usuario nunca se enteró, ¿sí? Peor que nunca se enteró que siquiera tenía un préstamo preaprobado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esto es lo que trae la sentencia apoyándose en esta doctrina. Seguimos más adelante. Acá hay una pregunta. Bueno, el fallo Valenzuela es del tercero de gestión, Villegas del tercero de gestión y Gómez Mariela, si bien la cautelar la dicta la primera Cámara de Apelaciones, ese está en el segundo de gestión. Ahí está. Bueno, ahí pasamos. Bueno, como les decía, este fallo se va a segunda instancia y con fecha del 13 de agosto del 2021, la Cámara de Gualeguaychú directamente hace lugar en su totalidad al recurso de apelación interpuesto por el banco y entonces, en consecuencia, la sentencia se rechaza en su totalidad. La demanda. La demanda es rechazada, entonces la solicitud de nulidad del préstamo queda firme, digamos. O sea, que no se considera esto que les decía, que había error de voluntad y demás, ahí queda, ¿sí? Esto lo dice la Cámara, no tengo constancias si se ha interpuesto algún recurso extraordinario. Seguimos con el próximo. Y bueno, otro de los puntos, como les decía, era la cuestión de la responsabilidad bancaria.
¿sí? Se pedía que el banco respondiera por los daños y perjuicios que esta situación le había causado al consumidor o al usuario, ¿sí? En ninguno de los casos, si bien los bancos lo plantean, se cuestiona que existe una relación de consumo, ¿sí? Los bancos en estos casos de la provincia de Entre Ríos plantean que no hay relación de consumo, ¿sí? Entonces eso no se tiene así, se reconoce que hay una relación de consumo y estas sentencias supuestamente son dictadas a la luz del Estatuto Consumeril, ¿sí? En este caso es anterior y de hecho se cita como antecedente en Gauna, es el caso Badaraco y este es el que ha llegado a la Suprema Corte de Entre Ríos. No se trata en este caso el punto de la nulidad del préstamo porque solo se han reclamado los daños y perjuicios. Debo decir que como son casos de los primeros que se llevaron a la justicia, tal vez los colegas no tuvieron en consideración demostrar, digamos, cuáles eran las obligaciones concretas que tenían los bancos. Y bueno, bien sabemos que un defecto en la interposición de la demanda repercute en el resultado del pleito, ¿sí? Entonces, yo ahí advertí que podríamos decir, bueno, tal vez no le llevaron a los jueces que resolvieron estos casos todos los elementos para poder brindarle una tutela efectiva a los consumidores, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones es que si bien solicitaban la responsabilidad objetiva del banco, no otorgaban con claridad cuáles eran las obligaciones de seguridad concretas que el banco debería haber adoptado, ¿sí? Que están y están plasmadas en las comunicaciones del Banco Central. El juzgado, los jueces que resolvieron tampoco analizaron esas comunicaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que en estos casos son desalentadores. Pero consideremos que son casos que tuvieron lugar en los hechos en el año fines del 2019. Bien. En primera instancia, respecto a la responsabilidad de la entidad bancaria, luego pueden consultarlos o veo si se los puedo hacer llegar estos fallos. Justamente en virtud del artículo 1729 es que si el hecho del damnificado incide en la producción del daño, ¿sí? Ahí el banco se podía liberar de su responsabilidad y todos justamente alegaban que estas víctimas estaban alegando su propiedad, su torpeza, y eso no era aceptable. En este caso, Badaraco, concretamente la víctima es una mujer jubilada, docente, y le habían llamado con la excusa de un beneficio de ANSES o de una mejora en su jubilación desde ANSES. La mujer era una docente jubilada en provincia de Entre Ríos. Entonces, bueno, le cuestionaban cómo había caído en ese error si ella sabía que ella no cobraba su beneficio de ANSES, sino que lo hacía en la provincia, ¿sí? Entonces, también acá hay todo muy extenso el análisis de este engaño que sufre la víctima, ¿sí? Entonces, en primera instancia, se considera acreditada la culpa de la damnificada y se excluye la responsabilidad del banco. Es decir, dicen que el hecho de que la mujer hubiera otorgado sus claves es de una entidad suficiente para romper el nexo y que el banco no responda objetivamente. Ahí me preguntan si mencionan el daño punitivo. En Betsabé no lo habían pedido. En Gauna sí lo mencionan en primera instancia y de hecho lo aplican. ¿Sí? Eso me olvidé de mencionarlo. Te agradezco, Estefanía, tu pregunta. Sí lo aplican, creo que en 35.000 pesos, sí, muy bajo el monto, pero en primera instancia sí se fija el daño punitivo porque justamente como hace recaer, ya vamos a ver, la responsabilidad, habla de una responsabilidad compartida en Gauna, el 50% cada una de las partes, dice que si no se establece ese daño punitivo, se estaría como alentando esa total
digamos, falta de observancia de su obligación de seguridad por parte del banco, y por eso es que impone el daño punitivo, pero en un monto muy bajo. En el anterior, en Betsabé no trae no trae el daño punitivo, si mal no recuerdo. Y acá en Badaraco tampoco, porque bueno, ya les sigo contando cómo siguen estos casos. Si pasamos a la próxima diapositiva, como les decía, bueno, le impone la responsabilidad al banco, sí analiza todos los rubros que se han solicitado, pero en segunda instancia, acá en Badaraco lo que hace, lo que se hace en primera instancia es que se exime de responsabilidad a la entidad bancaria. En segunda instancia, por el contrario, la Cámara entiende que la conducta culposa no ha sido causa exclusiva de lo ocurrido, ¿sí? Pues converge con ese incumplimiento del deber de seguridad y principalmente de información, ¿sí? Y ese deber de información más bien habla que, más que información, debiera haber sido un deber de advertencia que pesaba sobre el banco. Sobre todo porque dice son hechos que eran de público conocimiento, ¿sí? Entonces, el banco debería haber tomado una actitud más proactiva y haberle advertido fuertemente al usuario la modalidad delictiva de la que todos ya estábamos conociendo, ¿sí? Entonces, era un deber más que de información, de advertencia. Entonces, dice que eso hace que no se pueda descartar que el reproche a la damnificada tiene una entidad que la entidad de su conducta no ha interrumpido totalmente, totalmente el nexo causal, ¿sí? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, en segunda instancia, dice, insisto, que debió pesarse el deber de seguridad a cargo del banco, concretamente porque la víctima había aportado como prueba enlaces de medios de comunicación en donde estos eran de público y notorio conocimiento, y que por el grado de profesionalismo y sofisticación que tenían quienes perpetran estos delitos, bueno, se entiende que no se había roto el nexo causal. Es por esto que en segunda instancia se fija una responsabilidad objetiva del banco, pero solo del 20%, ¿sí? Es compartida la responsabilidad, pero en un 20% el banco, en un 80% la víctima. Esto repercute en los montos reclamados en cada rubro. Si pasamos a la próxima diapositiva, vamos al caso de Gauna, que también en primera instancia, como les anticipaba, se establece una responsabilidad compartida, ¿sí? En un 50% para el banco y para la víctima, con los mismos fundamentos que vemos en Badaraco. Si pasamos a la próxima diapositiva, cuando el caso se va a segunda instancia, como les decía, en segunda instancia se hace lugar completamente al recurso interpuesto por la entidad bancaria, y es por eso que se rechaza la demanda completamente. Acá me gustaría leerles algunos párrafos, son muy pocos, o sea, después voy a ver si con Alejandro puedo hacerles llegar estas sentencias, ¿sí? Es interesante cómo aborda el tema la Cámara. La Cámara sí concretamente confunde lo que es el phishing de la defraudación informática. Tiene al phishing como un delito, entonces ahí confunde y no tiene claro la figura penal concretamente. Igual, insisto que tal vez la interposición de la demanda no fue suficiente para proteger los intereses del consumidor. Y ahí quería leerles, digamos, algunos de los párrafos para que tomemos en consideración también que si bien en algunas ocasiones podemos remitirnos al estatuto consumeril, la aplicación del mismo no siempre es el adecuado.
En cámara se dijo, el juez preopinante dijo que él no comulgaba con la corriente jurisprudencial que eximía por el solo hecho de serlo a los usuarios y consumidores de toda responsabilidad cuando sufren perjuicios en virtud de la responsabilidad objetiva que establece la ley 24240, ¿sí? Él dice que esas conclusiones surgen de una interpretación errada al momento de evaluar antecedentes y consecuencias en casos de responsabilidad objetiva, ¿sí? Dice, se insiste en primera cámara que la omisión concreta, es decir, de haber mencionado exactamente a qué estaba obligada la entidad bancaria, eso hace que directamente se lo exima al banco. Y finalmente dice que hay que considerar que el Poder Judicial es un poder del Estado que tiene como función aplicar la ley con los ojos vendados. Su existencia y funcionamiento son conservadores, entre comillas. Nació como contrapoder, pero para proteger la propiedad privada de los burgueses, de la avidez del rey, aunque les pese a quienes quieren revolucionar el sistema desde adentro. ¿Sí? Estos son algunos de los párrafos de la sentencia. Hace también una extensa explicación de lo que es el consumo responsable, ¿sí? La responsabilidad que pesa sobre el consumidor no se explaya sobre la responsabilidad que pesa sobre el proveedor, y por eso es que llega a esta conclusión de directamente rechazar la demanda, porque dice que la torpeza de la víctima ha sido tan grande, que es solamente culpa de ella, ¿sí? Entonces, yo no coincido, digamos, con esta interpretación. Creo que de los orígenes del Poder Judicial a esta parte el derecho ha evolucionado muchísimo. Las relaciones y las formas de relacionarse han evolucionado muchísimo, de manera que sentencias de esta naturaleza echan por tierra tantos años de estudio, investigación y, en consecuencia, leyes que bueno, tienen raigambre constitucional en el caso de nuestro país. Si pasamos al último, ya creo que estamos terminando. Bueno, muy por el contrario, al anterior, muy por el contrario, en el caso Gómez-Betsabé, realmente la sentencia vale la pena leerla porque explica muy bien cómo es, digamos, la situación, la contextualiza y explica exactamente la defraudación, cómo funciona, digamos. Entiende que el uso de estos sistemas expertos, primero que el sistema informático que pone o que impone, dice entre comillas, la entidad bancaria al usuario, primero que es una cosa, y segundo que no solo es una cosa, de acuerdo a cómo lo establece el Código Civil y Comercial, sino que también es una cosa riesgosa, ¿sí? Desde que permite realizar pagos, transferencias y extracciones de fondos de una cuenta bancaria y que opera en forma remota, naturalmente, dice, es una cosa riesgosa, no solo para el usuario, sino también para el banco, ¿sí? Quien por las propias características de su actividad está expuesto a ataques de terceros. Y esto me parece muy interesante porque en las otras sentencias el riesgo se hace caer solo sobre el usuario, pero el que está expuesto ahí es el banco, porque en la mayor parte de los casos incluso no se tocaron los fondos que los usuarios tenían. En algunos sí se transfirieron, pero la mayoría lo único que tenían como objetivo los delincuentes era sacar los préstamos. Entonces destaco que es una cosa riesgosa para todas las partes de la relación de consumo. Entonces dice, el banco debe ofrecer, al ofrecer o imponer, como les decía, en pandemia, un nuevo modo de relacionarse comercialmente con él, debe procurar como mínimo brindarle igual seguridad que si la operatoria se hubiera realizado personalmente, ¿sí? Porque si el usuario hubiera podido ir en forma personal, pedir este préstamo, hubiese conocido que tenía un préstamo preaprobado, ni siquiera lo sabían, insisto. Entonces concluye que el banco es negligente en su obrar, pues no dispuso de medios de seguridad eficientes para evitar la operatoria, permitiendo que se vaciaran las cuentas del actor. Porque en este caso no solo se pide el préstamo, sino que la mujer tenía $1.600 de ahorro y se los transfieren a terceros.
Entonces aquí la responsabilidad objetiva del banco se fija en un 100% y el banco debe responder. Bueno, ya llegando al final, casi habiendo cumplido con el plazo que me habían brindado para exponer, obviamente vamos a seguir esperando respuestas. Tal vez no llegan las respuestas porque digamos, esta masividad de esta conducta delictiva y ya luego la comunicación del Banco Central, que pone en evidencia que había una falencia en el sistema que estaban imponiéndole los bancos a los usuarios, muchas de las causas, por suerte para los usuarios, y también dado la cantidad de casos que hay, han llegado a resoluciones extrajudiciales, lo cual siempre yo considero que es más positivo, ¿sí? Entonces, tal vez, no sé si tendremos otras respuestas jurisprudenciales de fondo a la cuestión. Aquí en Mendoza hay distintos planteos. Prometo que cuando los mismos, si llega alguno a sentencia, se los comentaré. Creo que he ido dejando las conclusiones a medida que he ido hablando. No quiero robarles más tiempo, sobre todo si quisieran, bueno, hacer algunas otras preguntas. Acá veo algunas en el chat respecto a la medida cautelar otorgada en la instancia penal que suspende el stop debit. Bien, en muchos casos se solicitaba en sede penal ese stop debit, pero dependía de la entidad que fuera, si la entidad era el Banco Nación y era una fiscalía no federal, digamos, sino provincial, esa medida no funcionaba. Entonces, digamos, no era la instancia penal el lugar ideal para solicitarlo, ¿sí? En realidad, ninguna de las, al menos las que yo conocí, llegaron a destino. Bueno, quedo a disposición si hay otras preguntas. Doctora, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? Sí, sí. Que nosotros fuimos la que hicimos esa pregunta. A nosotros sí nos otorgaron, es una contra el Banco Nación, sí nos otorgaron la medida en el stop debit por la Fiscalía, por la sede penal, y estamos por interponer la demanda. Entonces nuestra consulta era si a usted le parece necesario interponer la medida cautelar cuando ahora en sede civil. Sí, yo creo que sí, porque en general el Banco Nación en otras causas ha cuestionado, ¿sí?, en casación estas medidas de stop debit y las ha ganado, ¿sí?, por el 116 del Código de la Constitución Nacional. Entonces, por ahí recomiendo que lo planteen. Perfecto, muchas gracias. Pueden prender los micrófonos y hacer las preguntas directamente por el micrófono. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Doctora, tiene el micrófono muteado, perdón. Sí, no sé si hay otras preguntas. ¿Qué opinión? A ver, acá dice, a ver. Bueno, no sé si es posible, Alejandro, enviarles, dice, si quieren que les envíe el Power, yo podría hacerlo, no tengo problema. Obviamente. Creo que luego se va a publicar el link de la jornada. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión les merecen? Bueno, las operaciones de Vini Credin, otras, les dan carta en blanco a los delincuentes. La operación de Vini Credin surge, digamos, hace un par de años para, digamos, facilitar las transacciones entre empresas, concretamente. Pero todas las cuentas bancarias tienen la posibilidad o ese servicio del DEVIN. ¿En qué consiste? En que yo, haciendo una transacción con otra persona, directamente le digo, bueno, esta transacción va a tener un costo de tanto, y envío la solicitud del DEVIN, es decir,
que se debite de la cuenta de la otra parte el monto en cuestión. La otra parte lo único que debe hacer es darme un aceptar en un clic nada más. Al aceptar el DEBIN, se extrae de su cuenta el monto que habíamos acordado. Bueno, ¿qué hacen los delincuentes? Marketplace de Facebook, las personas tratan de vender algún bien usado porque lo necesitan y demás, simulan que le van a comprar y les dicen, bueno, te hago la transferencia. Entonces te va a llegar un link a tu correo, dale a aceptar y ahí se te va a acreditar directamente la transferencia. Convengamos que los usuarios en general, luego de la pandemia, pero antes no estaban acostumbrados a utilizar estos medios. Algunos sí lo estábamos, pero en general la gente no. Sí, entonces, bueno, les llegaba ese mail, entraban y decían aceptar, no leen, ¿sí? Porque confían en el sistema experto. Ponen aceptar y lo que están aceptando es que se debite de su cuenta el monto en cuestión. Entonces, se quedan, así es como se produce rápidamente la estafa. Luego es muy difícil rastrear, digamos, dónde fue ese dinero, ¿sí? Entonces, el planteo de ir contra los delincuentes es imposible, ¿sí? Eso sería más o menos. Han habido muchas estafas de esta naturaleza. Bueno, gracias a todos por sus felicitaciones. Bueno, acá gracias, doctor Parellada. La verdad que ha sido para mí un honor tenerlo en esta charla y hablar, digamos, de responsabilidad objetiva con su presencia. Bueno, he aprendido de usted, doctor. Y creo que no hay más. Si conozco algún fallo. No, todavía no. Como les digo, Esteban pregunta si hay algún fallo de responsabilidad de los bancos con esta modalidad. Como les digo, recién están saliendo los primeros fallos en la modalidad de defraudación informática. Aún, digamos, de estos casos no conozco que hubieran en la justicia civil. Yo creo que los principios podrían ser bastante similares en estos casos a los que hemos hablado en los de defraudación informática, ¿sí? Similares. Principalmente porque ahora ha cambiado esto y los bancos efectivamente cuando llega el correo del DEBIN han añadido un cartel que dice, ojo, si vos le das a aceptar, este monto se va a debitar de tu cuenta. Entonces ahí la persona puede entender lo que está pasando. Pero anteriormente a esa, digamos, después de que se conoció la estafa, anteriormente no estaba esa advertencia. ¿Sí? Entonces está ese deber de advertencia que una de las sentencias trae a colación. Bueno, espero no haberlos aburrido. He tratado de ir muy rápido. Me quedo sin aire, les pido disculpas por eso, pero bueno, espero les haya sido de utilidad. Yo veo cómo con Alejandro les hago llegar estas sentencias, así las pueden analizar y hacerles un análisis crítico a ustedes. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias, Bárbara, a vos. Muchas gracias, Barbie. Gracias, Hasta doctora. Siempre. Excelente como siempre. Como siempre, tal cual. Bueno, cualquier cosa no puse esta vez en la presentación, pero me encuentran ahí en algunas redes sociales que tengo abiertas, como Twitter o LinkedIn, y me escriben ahí y están en contacto. Por ahí me inscribí, por Twitter. Sí, ahí tengo abierto, así que si me escriben por cualquier consulta o lo que sea, quedo a disposición. Perfecto, gracias, Barbie. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias a todos.